me da mucho gusto estar con ustedes en una clase más de Educando TV. Recuerden que esta clase corresponde a la asignatura de español y abarca el grado de tercero y cuarto de educación primaria. Bueno, yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama los formularios. ¿Ustedes alguna vez han respondido, han completado o requisitado un formulario? Es importante hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros nos equivocamos a la hora de resolver, a la hora de completar uno de estos formatos? Bueno, entonces, para empezar, quiero que ustedes sepan que en esta clase vamos a trabajar, vuelvo a repetir, los formularios. Vamos a investigar, vamos a platicar, más bien dicho, ¿qué son los formularios? ¿En qué situaciones podemos utilizarlos? También eso es importante porque puede ser que ustedes crean que no es necesario aprender a requisitar un formulario, pero es muy importante. Bueno, ahorita vamos a ver en qué situaciones podemos utilizarlos. Luego, ¿cómo se responde un formulario? Porque hay pasos. Un formulario no puede ser resuelto así nada más, conforme va apareciendo la información de ir contestando. No, hay unos pasos que es importante seguir y después, al final de que sepamos cómo se responde un formulario, vamos a hacer unos ejercicios y después de hacer los ejercicios, estos que están aquí, ejercicios prácticos, vamos a elaborar nuestro propio formulario. Vamos a elaborar un formulario. Bueno, entonces quiero que ustedes pongan mucha atención en estos elementos que la clase de hoy va a contemplar. Vamos a aprender qué son, en qué situaciones podemos utilizarlos, cómo se responde un formulario. Vamos a hacer ejercicios y finalmente vamos a elaborar nuestro propio formulario. Así que empecemos por la primera pregunta. ¿Qué son? ¿Qué son los formularios? Los formularios, niños, son formatos. Entonces voy a escribir aquí que son formatos, ¿sí?, que solicitan información, que solicitan datos, vamos a escribir datos, para realizar un trámite, o también puede ser para solicitar un servicio, ¿sí? Entonces eso es un formulario. Son formatos que solicitan datos personales para realizar un trámite o para solicitar un servicio. Bueno, ahora bien, ¿en qué situaciones nosotros podemos utilizarlos? A mí me mandaron una serie de situaciones porque estuve investigando en dónde podemos utilizar o en qué momento los niños pueden utilizar un formulario para saber si este aprendizaje les va a ser de utilidad. Y me decían por ahí, bueno, fíjate que cuando los niños van al centro de salud, cuando ya están en sexto grado, van al centro de salud a solicitar su certificado médico, las enfermeras o los médicos o los trabajadores sociales que están ahí les dan formatos que ellos tienen que ir completando. Muchas veces ese trabajo lo hace la mamá, pero no es correcto, lo tiene que hacer el niño. Anotar su nombre, su fecha de nacimiento, si ha recibido todas las vacunas, qué padecimientos tiene, y lo puede hacer con ayuda de la mamá, pero tiene que elaborarlo el alumno. Luego también me dijeron que puede ser que un niño tenga que requisitar un formulario cuando se tenga que inscribir a un curso, ya sea de música o puede ser de pintura, o bien cuando va a entrar a la secundaria o al bachillerato. También los jóvenes, los niños, tienen ya que saber completar un formulario. Y por ahí me decían que también en alguna ocasión muy especial
como cuando ustedes van a una iglesia a solicitar un sacramento, vamos a suponer que ustedes ya están en edad de hacer su primera comunión o su confirmación, entonces también ahí las catequistas, que son las que les enseñan a los niños, les dan un formatito donde ellos tienen que anotar su nombre, como dice acá, su fecha de nacimiento, su domicilio, y a veces hasta tienen que escribir qué pecados han tenido. Decir ahí, pues es que a veces le digo mentiras a mi mamá, ¿no? Y cositas así. Bueno, entonces ese también es un formulario que ustedes tendrían que requisitar. O bien, cuando van a un museo, en muchas ocasiones en la entrada del museo la recepcionista les da un formulario a la entrada o a la salida para que ustedes escriban su nombre, de qué escuela vienen y escriban qué les pareció el museo o qué quieren recomendar al museo. También ese es un formato, un formulario, ¿verdad? Y en donde más utilizan formatos o formularios los niños es cuando van a la biblioteca y solicitan un libro. Tienen que escribir el título del libro, el autor, cómo se llaman ellos, de qué grado son, la fecha en que están recibiendo el libro, la fecha en que van a devolver el libro. Entonces, en todos esos casos nosotros debemos de saber completar un formulario. En otro caso, muy importante, que también en este estado se ha requerido de que los niños requisiten un formulario, es cuando les van a dar sus vales de uniformes, sus vales de útiles, y que, como les decía, muchas veces los requisitan las madres de familia, ¿sí? Pero en otras ocasiones es necesario que los niños lo requisiten, porque en nuestra entidad también hay muchas mamás, muchos papás que no saben leer y escribir, y entonces el niño tiene que ponerse listo porque es quien va a ayudar a mamá, a papá a requisitar este tipo de documentos. Y en otra ocasión, que también me comentaban que los niños necesitan requisitar formatos, es cuando, por ejemplo, van a ir a alguna excursión y la maestra les envía a su casa un formulario en el que la mamá y el papá tienen que autorizar su salida. Entonces ahí tienen que escribir, por ejemplo, nosotros los padres del niño fulano de tal grado, le damos permiso para que asista a esta actividad que se va a desarrollar en tal lugar, y ponen su nombre y sus firmas. Ese también es un formulario, niños. Entonces, fíjense, la infinidad de situaciones en la que nosotros debemos saber cómo completar un formulario. Bueno, entonces ya con eso hemos abarcado la segunda pregunta. ¿En qué situaciones podemos utilizar formularios? ¿Cómo se responde un formulario? Esa es nuestra tercera interrogante de la clase de hoy, y aquí vamos a escribir los pasos para contestar un formulario. Entonces, pasos para contestar formularios. Ustedes, niños, niñas, quiero que piensen cuál sería el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso que yo tengo que hacer antes de completar un cuestionario o un formulario, más bien dicho? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces nos pasamos este paso, nos lo brincamos y por eso echamos a perder el formulario. El primer paso, niños, es leer todo el formulario, leer las instrucciones y todo el formulario. Entonces, primer paso, leer las instrucciones. Instrucciones es con doble C. Instrucciones. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? Porque a veces se me olvida, ¿eh? Leer las instrucciones y todo el formulario. Ese es el primer paso. Voy a leer todas las instrucciones. Y ya que haya leído todas las instrucciones, entonces, ¿cuál creen que sea el segundo paso? Si yo veo que en mi formulario me están solicitando que escriba mi CUR, por ejemplo, o están solicitándome
que escriba el nombre, el número del libro donde yo fui registrada, o la hoja donde yo fui registrada del libro, de no sé qué, entonces yo tengo que tener esa información, pero no la voy a tomar solamente preguntando por ahí, no, yo debo de tener un soporte. Entonces el segundo paso es contar con la documentación o con los documentos oficiales que voy a necesitar. Que necesitaré. Bueno, ese es el segundo paso. Voy a borrar esto de acá para que no nos confunda, ¿sí? Fíjense bien, llevo primer paso, leer las instrucciones de todo el formato. Segundo paso, contar con los documentos oficiales que voy a necesitar, que necesitaré. Bueno, tercer paso, fíjense bien, el tercer paso, niños, es, si es posible, pero yo se los recomiendo. Si es posible, elaborar primero un borrador. ¿Cómo podemos elaborar un borrador? Pues le sacamos copia a ese formulario, le sacamos una copia y entonces hacemos primero la copia. Ese sería nuestro borrador. Ya que hicimos esa copia, entonces ya, ahora sí, vamos a hacer el formulario real, ¿sí? Porque hay formularios, niños, que son muy delicados, como ese de los vales de uniformes. Es muy delicado que si lo echan a perder, ya no les dan otro. Entonces ahí les recomiendo yo, si es posible, elaborar un borrador sacando una copia, ¿verdad? Sacando una copia. Bueno, hacer como un ensayo, pues. Ahora sí, número 4. ¿Qué seguirá? Ya después de que yo leí las instrucciones, que ya tengo los documentos oficiales, saco una copia, escribir todo, niños, con mayúscula. Generalmente esa es la indicación. Escribir con mayúscula, letra de molde y de manera legible. ¿Qué significa legible? Que se pueda leer, que se pueda leer. ¿Cuál es la letra de molde? Miren, hay dos tipos de letras que se utilizan en la escuela. La cursiva, en la que yo puedo escribir así, por ejemplo, María. Esa es la letra cursiva. Y la de molde es esta. Esta es la de molde, la que más utilizamos. Y la cursiva, pues es esta, María. ¿Sí? Esta es la cursiva. Entonces, actualmente todos los formatos, los formularios, se hacen con letra de molde. Y la recomendación que también la mayoría de los formatos solicita es que sea con letras mayúsculas. ¿Sí? Bueno. Ahora, con esta ya aclaración, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué era lo siguiente que nosotros íbamos a hacer? A ver si se acuerdan. Quedamos que primero íbamos a explicar qué son los formatos, luego que íbamos a explicar situaciones en las que nosotros utilizamos los formularios. Tercero, pasos para contestar un formulario. Y lo cuarto es que lo íbamos a hacer práctico. Por lo tanto, yo les traje 2 ejemplos de formularios. 2 ejemplos. Primer paso, leer nombre y apellido. Apellido paterno, apellido materno y nombres. O sea, aquí va a ir el apellido que me dio mi papá, apellido que me dio mi mamá y mi nombre, si es 1, y mis nombres, si son 2. Luego, lugar y fecha de nacimiento. Acá va a ir el día. ¿Sí? Acá va a ir el mes y acá va a ir el año.
Localidad es la comunidad donde yo vivo, ¿sí? Entidad es el estado. Y el país, pues es toda nuestra República Mexicana, que es México, ¿no? Bueno, domicilio actual, primero me están pidiendo la calle, no voy a poner primero mi colonia, voy a poner primero la calle, porque así dice acá, calle, número, colonia, código postal y entidad otra vez. ¿Qué es el código postal? Miren, en todo nuestro país, en toda la República Mexicana, es decir, en todo el mundo, cada región, cada localidad, cada municipio tiene un código postal. Como el correo es internacional, el correo tradicional es internacional, entonces ya tienen un código y con ese código el correo ya sabe hasta qué comunidad, de qué país, de qué estado va a llegar. Por eso es importante sabernos nuestro código postal. Bueno, entonces vamos a requisitarlo. Voy a utilizar un nombre ficticio. Voy a utilizar el nombre de apellido paterno. Vamos a ponerle Cruz. Mayúscula, ¿eh? Apellido materno. Vamos a escribir Pérez. Cruz Pérez. Y el nombre vamos a poner Carlos. Bueno, Pérez lleva acento, niños. Pero en los formularios se recomienda no poner acentos, ¿sí? No se ponen acentos. Pero si ahí dijera con acentos, letra mayúscula, entonces se lo ponemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Lugar y fecha de nacimiento. Día, vamos a anotar que es el 5/05, mes, diciembre. No le voy a poner diciembre, le voy a poner el número, que es 12, año 2005. Generalmente en todos los formularios el año tiene que ir completo. No le puedo poner nada más 05, porque entonces van a decir, bueno, es del 1995 o del 1005, o tiene que ir completo el año. Localidad, vamos a ponerle localidad Oaxaca de Juárez. Oaxaca de Juárez. Ya no me está alcanzando, pero lo tengo que escribir. Oaxaca de Juárez. Y luego entidad Oaxaca. Y luego país México. Acuérdense, México lleva acento, Juárez lleva acento, pero no se los voy a anotar. Pero sí lo lleva. Bueno, ahora, domicilio actual. ¿Cuál será el domicilio actual de este Carlos Cruz Pérez? Vamos a ponerle calle Lirio. Calle Lirio. Número 9. Colonia, vamos a ponerle Las Flores. Las Flores. Luego, código postal 61080. Ese es el código postal. Entidad Oaxaca. Oaxaca. No anoto puntos, no anoto comas. ¿Sí? Bueno, entonces ya hice mi formulario. Ya completé mi formulario. En caso de que mi formulario tuviera la indicación, por eso es importante que la tenga, que lleva acentos, entonces tendríamos que ponerle su acento a Pérez, su acento a Juárez, su acento a México, ¿verdad? Bueno, pero lo más seguro es que sea sin acentos, sin comas y sin puntos. Bueno, ahora, el siguiente ejemplo que tenemos aquí es un recibo, ¿sí? Que Carlos quiere que le dé la Sociedad de Padres de Familia porque pagó una cantidad que corresponde al transporte de una excursión. Bueno, entonces primer paso, ¿cuál es? Leer. Acá dice, bueno, por recibí del alumno la cantidad de, con número y con letra. ¿Qué quiere decir con número? Que aquí voy a poner la cantidad con los dígitos y aquí con las letras. Luego, por concepto de, pues podemos decir que
el transporte, ¿verdad? Lugar y fecha de expedición significa en el momento en que sucedió ese pago. Y sociedad de padres de familia y nombre y firma de quien recibe el dinero. Entonces, esto lo vamos a requisitar de tal manera que nosotros podamos saber cuando nos toque requisitar un formulario de esta naturaleza. Bueno, entonces vamos a escribir aquí, bueno, por, vamos a suponer 100 pesos, ¿verdad? ¿Puede ser así? Bueno. 100 pesos. Ahora, recibir del alumno, aquí sí va como quiera el nombre. Puedo empezar por los apellidos o puedo empezar por el nombre porque no viene la indicación Carlos Cruz Pérez. La cantidad de 100 pesos, se pone el punto y los 2 ceros. Y aquí 100 pesos con letra, 100 pesos, ¿verdad? Hay quien les agrega moneda nacional, así. Bueno, ahora por concepto de transporte. Luego, lugar y fecha, pues podemos poner Oaxaca de Juárez, ese es el lugar, a 15 de febrero de 2017. Ahora, nombre y firma de quien recibe. Vamos a suponer que yo estoy recibiendo, entonces escribo acá mi nombre. María Ayala y aquí firmo. Hago mi firma. Bueno, entonces ya quedó este otro ejemplo de un recibo por el cual se pagó un transporte. Bueno, entonces ya terminamos, ¿verdad? Ya hicimos nuestros ejercicios. ¿Recuerdan qué era lo último que nosotros íbamos a hacer? Lo último que íbamos a presentarles a ustedes es cómo podemos hacer un formulario. En este grupo de tercer grado y de cuarto grado, los niños tienen la inquietud que se realice de nueva cuenta un torneo y quieren invitar a todos los grupos de la escuela. Quieren invitar a todos los grupos. Entonces ellos están pensando qué datos debe tener un formulario. Un formulario, niños, lo primero que debe tener es el nombre de quien está organizando. El nombre de quien está organizando. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que esta es una hoja y en la parte de arriba va a ir, por ejemplo, escuela primaria Benito Juárez. Porque esta es la organización, es la institución. Abajo del nombre de quien está organizando, ¿qué es lo que se está organizando? Vamos a poner torneo fútbol 7. Y luego, ahora sí, aquí se pone cómo se llama el formulario. Es una ficha de inscripción para jugadores, para equipos. ¿Y cuál será el primer dato que nosotros requerimos que nos anoten? Ah, pues el nombre del equipo, el nombre del capitán, el contacto, o sea, a qué teléfono nos podemos nosotros comunicar con ellos. Y después de estos datos, pues ya irían los nombres de todos los jugadores. Como es fútbol 7, pues serían aproximadamente más de 7 jugadores, ¿verdad? Hasta 7 jugadores. Aquí tendrían que poner su nombre, tendrían que poner su edad y la posición en la que ellos juegan. Bueno, entonces podríamos hacer acá una tablita, más o menos quedaría así, la tablita. También acá podríamos hacer otra tablita, claro que más derechita, no como esta, ¿verdad? Este nada más es como el borrador de cómo quedaría un formulario para hacer un torneo. Esta sería una ficha de inscripción. Yo aquí se las hice en grande, pero también se las traje en pequeña.
Fíjense, más o menos quedaría así nuestro formulario que elaboraríamos para el torneo de fútbol 7 que va a realizar la escuela. Pondríamos los datos más importantes para que los niños lo requisiten y de esa manera, aparte de hacer deporte, ellos aprendan a hacer un formulario. Bueno, entonces yo los invito para que hagan sus formularios ustedes mismos y aprendan cuál es la manera correcta de hacerlos. Me dio mucho gusto estar con ustedes, yo soy la maestra María y hoy hablamos de los formularios. Hasta la próxima.